El transcurso de una partida puede dividirse en 3 fases. Primera, el fuseki o comienzo. Segunda, chuan o medio juego. Tercera, yose o final de partida. El fuseki es posiblemente la etapa más difícil. El principiante se encuentra con el dilema de escoger una intersección para colocar su piedra cuando hay tantas libres. En esta etapa de la partida hay que tener muy en cuenta que el territorio puede ser construido con mayor facilidad en las esquinas. Comparemos el número de piedras que hacen falta para obtener 16 puntos de territorio. En el centro, 16 piedras. En un lateral, 12 piedras. En una esquina, 8 piedras. Por tanto, en el fuseki se suele comenzar jugando en los rincones vacíos y después en los laterales del tablero. El centro es siempre importante, estratégicamente como en muchos otros juegos, incluido el fútbol, pero es más costoso hacer territorio en él, pues se necesitan más piedras. Veamos 2 ejemplos de fuseki. Fuseki paralelo, donde cada jugador ha elegido utilizar un lado del tablero para disponer sus fuerzas. Fuseki diagonal o Tasuki. La colocación cruzada de las piedras evoca la forma de un Tasuki, el cordón con que los samuráis se sujetan las mangas del kimono. El inicio de partida determina el desarrollo posterior del juego. La colocación de las piedras en esta etapa viene a ser como la formación del esqueleto de un niño. Si se hace bien, después el cuerpo tendrá una buena estructura en la que apoyarse. ¿Dónde? Muy mal. Nadie acierta. 14, 17, abajo. 14, aquí. Sí. Vale. Esto, os voy a decir la forma. Hay un mosquito, no es mosquito, sino, ¿cómo le llaman? La libélula. Eso. Libélula. Parece libélula, ¿no? Libélula se llama. Libélula. Pequeño libélula, pequeña. Mal ejemplo. Esto es grande libélula. Peor ejemplo. ¿Vale? Pequeña libélula. Que entra y vive en co. No tiene sentido. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Entonces ya sabemos, ¿no? Ya sabemos. Aquí. ¿Por qué? No va a entrar. ¿Va a entrar? ¿Sí? No. ¿Por qué aquí no? Entra y vive. ¿Por qué aquí no? Entra y vive. No habéis hecho ningún punto. Esto hemos hecho punto con mucha posibilidad de hacer puntos. Aquí. ¿Vale? Medio juego, chuban. Las piedras van llenando el tablero y entran en contacto unas con otras. Viene a ser como la lucha cuerpo a cuerpo. Esta fase de la partida tiene algún parecido con el ajedrez. Es muy importante conocer la técnica del juego, saber cuándo un grupo vive o muere y aprender a calcular diferentes variantes o combinaciones de jugadas. Final de partida, yose. Los territorios se van cerrando y es necesario ir haciendo una estimación lo más exacta posible de los puntos que tiene o puede llegar a tener cada jugador. Yose, ¿vale? ¿Qué puntos tendría? A ver, os pregunto,
esta jugada que acabo de hacer, ¿cuántos puntos tengo? Más de 20 puntos. ¿Vale? Y os explico. El cambio sería aquí. Esto vive, ¿no? Esto vive ya. Bien, entonces negro jugaría aquí, ¿o no? Blanco aquí, negro aquí, blanco aquí, negro. ¿Vale? ¿Quién toca ahora? Blanco. Bien, entonces el Yose, para que tengáis en cuenta lo siguiente. Si juega uno, no responde, porque si respondes, vas perdiendo. ¿Me has entendido? Así que esto el derecho siguiente jugará derecho de negro. Si respondiera así, ha perdido todos. ¿Eh? Entonces, ¿cómo va a seguir? Aquí, en el turo. Aquí. ¿Vale? ¿Habéis visto la diferencia? ¿Y cuántos puntos hay? Más de 20. Técnicas de captura. Escalera o shicho. Es mejor perder solo una piedra y no aumentar la pérdida añadiendo más piedras, porque no hay escape. Las piedras intercaladas en el recorrido de la escalera pueden cambiar el resultado. Veamos este ejemplo. Al final, un corazón. Vemos otro caso con el término HAL. La captura en escalera, o shicho en japonés, es una de las primeras cosas que se aprende en el Go. Aquí tenemos una situación de Atari para esta piedra blanca. ¿Podrá escapar esta piedra blanca? Vamos a comprobarlo. Negro persigue. Blanco escapa. Negro. Ah, pues sí, logré escapar. He debido cometer algún error. Vamos a repetirlo. Negro. Blanco, Negro. blanco. Me parece que no. Continuemos hasta el final. Efectivamente, no tenía escapatoria. Hay un viejo proverbio que dice que si no eres capaz de entender la escalera, es mejor que no te dediques al Go. Captura en red. Geta. Las piedras han quedado atrapadas.
Sacrificando piedras, snap back, hay que entregar alguna piedra. De lo contrario, no se logra nada. En algunos casos es mejor no capturar, pues sería tanto como tragarse el cebo y caer en una trampa. Vida y muerte de las piedras. Los grupos con dos ojos están vivos. Cuando un grupo de piedras está vivo, significa que es invulnerable, una fortaleza inexpugnable. Esto se produce como consecuencia lógica de las reglas de la captura. Un grupo de piedras con un solo ojo puede ser capturado porque ese ojo puede llegar a ser la última libertad del grupo. Cuando todo el grupo está rodeado, entrar en ese ojo no sería suicidio, pues todo el grupo sería capturado. En cambio, con dos ojos nunca llega a existir la última libertad, pues al menos hay dos puntos en los que no se puede entrar, que son los dos ojos. Entrar en cualquiera de los dos sería un suicidio, pues no se captura el grupo, ya que aún tendría una libertad, el otro ojo, y tampoco se pueden poner dos piedras a la vez. Ah, mira, una piedra Natari. Es verdad, habría que defender. Uy, ahora es mi turno. Vaya, Blanco ha muerto totalmente. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho Blancas? Vamos a ponerlo a muestra. Claro, es que esto es un ojo falso. Solo hay un ojo para Blanco. En realidad, para que Blanco hubiese podido tener dos ojos, la formación tendría que haber sido esta. Si el adversario pudiera entrar en un ojo de los dos ojos, capturando piedras, entonces ese ojo es un ojo falso. Aunque no es lo mismo un grupo con dos ojos que un grupo con un ojo de dos intersecciones, un grupo con dos intersecciones muere. Con tres intersecciones puede vivir si se juega en el punto vital. Con 4 o más intersecciones en línea, vive incondicionalmente. Cinco intersecciones libres pueden ser insuficientes para vivir. E incluso 6 en el caso de la llamada formación del conejo, o también del jarrón. Durante la partida puede llegar a ser necesario formar los dos ojos para que un grupo viva, o puede bastar simplemente con tener la posibilidad de formarlos sin necesidad de añadir ninguna piedra más. Este grupo negro no tiene aún hechos los dos ojos, pero puede hacerlos cuando lo necesite. Si Blanco entra dentro del territorio, negro juega y tiene los dos ojos, 1 y 2. En este caso es un error para las negras formar los dos ojos, porque pierde un punto de territorio, sencillamente. Basta con dejarlo así. Está vivo y son 4 puntos de territorio.
Si un territorio es muy grande, habría que valorar también si es posible una invasión del adversario. La invasión tiene éxito si el grupo invasor vive dentro del territorio invadido. Nunca hay que olvidar que mientras las piedras continúen sobre el tablero, siguen ejerciendo influencia y tienen utilidad de la misma manera que en la naturaleza no se desperdicia nada y todo se aprovecha o se recicla. Conexión de piedras propias. Un proverbio del Go dice que si tienes 6 grupos sobre el tablero, al menos uno morirá. Esto quiere decir que lo mejor es unir las piedras todo lo posible. Utilizamos los términos japoneses porque son los que más se han difundido en Occidente. Por supuesto, la mejor manera de entenderlos es practicando. Nobi, conexión directa de una piedra. En general es una jugada sólida pero lenta, como podemos ver en el gráfico, donde las negras abarcan menos territorio jugando Nobi. Pero a veces es la mejor jugada, por ejemplo, para salvar una piedra en Atari o para penetrar en el territorio del adversario. Kosumi, extensión en diagonal. No hay conexión directa, pero puede haberla cuando se necesite. Nudo de bambú. Es una conexión segura, por eso hay un proverbio que dice: no intentes romper un nudo de bambú. Watari, jugada que se hace en la primera o segunda línea para conectar 2 grupos. Tsugi, conexión directa. Contacto con las piedras del adversario. Chuke, jugada de contacto. Poner una piedra propia en contacto directo con otra del adversario. Kiri, corte. Hane, jugada en diagonal a una piedra propia que entra en contacto con una piedra enemiga. Boshi, sombrero, jugada hecha una línea delante de una piedra enemiga, previniendo su huida o expansión hacia el centro del tablero. Saltos. Ikentobi, salto de una línea. Nikentobi, salto de 2 líneas. Keima, jugada parecida al salto de caballo en ajedrez. Ogeima, lo mismo que Keima, pero una línea más largo. El salto del mono. En el final del juego, el salto del mono es una de las técnicas más importantes para reducir el territorio del adversario. Situaciones especiales. El desarrollo del juego sobre el tablero produce situaciones especiales. Veamos algunas. Seki, coexistencia. Ambos jugadores viven. Caso especial. En la esquina, esta formación no es Seki, porque al final de partida, después de eliminar todas las amenazas de Ko, podría formarse un Ko victorioso. Vemos aquí el caso de un Seki con doble Ko. Aquí vemos el llamado Ko de los 1000 años. Se llama así porque en principio ninguno de los 2 jugadores quiere jugar ahí. Triple Ko. Es un caso excepcional en el que pueden acordarse tablas, puesto que si ambos jugadores lo quieren, se llega a una repetición de movimientos inacabable. Forma y estilo. El buen estilo está relacionado con la eficacia, es decir,
el logro de determinados objetivos con el menor número de jugadas. Observando simplemente la posición de las piedras sobre el tablero y viendo su distribución, puede deducirse el nivel de los jugadores. Una partida entre profesionales siempre mostrará una distribución proporcionada con formas bellas y eficientes. Hay formas de sobreconcentración de piedras que son poco eficientes. La mejor jugada, la jugada correcta que siempre debe buscarse, sería la que cumpliese a la vez varios objetivos. Ampliar el territorio propio, reducir el territorio del adversario, asegurar las piedras propias, poner en peligro las piedras del adversario y ganar influencia. Conceptos estratégicos, influencia y territorio. Durante la partida debe ir produciéndose un equilibrio entre ambos aspectos, ya que preocuparse solo por uno de ellos resulta nefasto. Las piedras no sirven solo para construir territorio. Son instrumentos de fuerza, elementos de poder, y a partir de esa fuerza pueden consolidarse los territorios en el momento adecuado. Al principio de la partida no es recomendable intentar hacer territorios seguros, ya que las piedras deben responder de la manera más satisfactoria a las constantes fluctuaciones del juego. Es imprescindible entender cómo está evolucionando la partida y hacia dónde debemos dirigir el potencial de nuestras piedras. La cuarta línea es llamada la línea de la influencia. La tercera, la línea del territorio. Y la segunda, la línea de la derrota, pues en ella se logra muy poca influencia en muy poco territorio. Sabaki implica un desarrollo rápido y ágil en las piedras, atendiendo a un objetivo global y a largo plazo. No se pone énfasis en salvar las piedras individualmente. Agi, literalmente gusto. Una o varias piedras que, aun estando ya perdidas, continúan siendo fuente de preocupación para el adversario o una amenaza latente. Se dice que una posición tiene mal agi cuando existen amenazas latentes que el adversario puede aprovechar cuando se den las condiciones apropiadas. Miai, 2 puntos de igual valor. Si un jugador ocupa uno de ellos, el adversario jugará en el otro. Furikawari, intercambiar un grupo por otro, influencia por territorio, etc. Yosumiru, jugada de prueba que se realiza para ver cómo responde el adversario. Ello le fuerza a definirse y quita opciones a su posición, mientras se mantienen las propias. Términos japoneses. Como ejemplo, vamos a explicar algunos términos del Go en japonés. Joseki es una serie de jugadas estudiadas con relación a una esquina, generalmente durante la apertura o fuseki, que conllevan un reparto territorial a un intercambio de influencia satisfactorio para ambos jugadores. Sansan, el punto 3-3 en cualquiera de las 4 esquinas, es un punto seguro para vivir y hacer territorio, pero no ejerce mucha influencia sobre el resto del tablero. Komoku, el punto 3-4. Takamoku, el punto 5-4. Oshi, estrella, el punto 4-4. Está en la 4ª línea, la llamada línea de influencia.
estos puntos dan lugar a muchas posibles combinaciones. Kikasi, jugada que obliga a contestar al adversario. Amete, jugada con truco o trampa. Si se responde bien, causa grandes pérdidas a quien la hace, pero si se responde mal, las ganancias suelen ser también grandes. Hasami, ataque en pinza, dos piedras atacando a otra desde dos lados diferentes. Moyo, amplio esbozo territorial aún no asegurado. Semeai, una lucha o carrera entre dos grupos en donde la cantidad de libertades disponibles de cada uno determina el resultado de la misma. Shibori, literalmente estrujar o exprimir. Es presionar haciendo algún sacrificio para mantener el sente, mientras se reduce el territorio del adversario o se obtiene influencia exterior. Sente, jugada que si no es respondida ocasiona grandes pérdidas. Implica tener la iniciativa y elegir dónde jugar, estableciendo la dirección del juego que el adversario debe seguir. Gote, jugada que no necesita ser respondida. Implica perder la iniciativa. Tenuki, jugar en otro lugar del tablero, sin contestar la última jugada del adversario, conlleva ganar la iniciativa ausente. Tesuji, jugada táctica de gran destreza que resuelve una situación difícil. Problemas de Go. Como ejemplo, vemos algunos problemas de cierta dificultad y sus soluciones.
completa la partida jugada en el año 1683 entre Onimbo Dosaku y Yasui Shunchi, de la que antes vimos solo el final.